Antes de resolver la pregunta número 19, quiero explicarles otra manera para resolver esta. Es lo mismo que hice al final del video anterior, en la pregunta 18. Aquí la 15 dice, si x es igual a 3, es un eje simétrico de la figura número 3, entonces un punto homólogo con 1, menos 1 corresponde a... Sin necesidad de ver el dibujo o la gráfica o como sea, esto se puede resolver muy fácilmente aplicando este truco. Primeramente, siempre que te hablen de simetría, se están refiriendo a la reflexión. Entonces, en estos casos de reflexión, vamos a tomar a este punto que te están dando, 1, menos 1 en este caso. 1 es x y menos 1 es y. Y solamente a uno de ellos vamos a cambiarles de signo. ¿Pero a quién? Para saberlo, vamos a ver a esta recta. Nos dice que es x igual a 3. Como nos habla de x, significa que es al número x al cual le vamos a cambiar de signo. Por lo tanto, este 1 en x cambia a menos 1, ya que estaba positivo. Ahora este punto queda menos 1, menos 1. Pero eso no es todo. A este número que le cambiamos de signo, que en este momento es menos 1 en x, vamos a sumarle o restarle el doble de lo que nos está indicando acá esta x. Es decir, le vamos a sumar 6. Si este 3 hubiese sido menos 3, entonces le habríamos restado menos 6. Pero en este caso, como es positivo, le sumamos 6. Ahora aplicamos la suma y nos queda menos 1 más 6, 5 en x. Y el menos 1 en y que nunca se tocó, simplemente baja. Por lo tanto, el punto homólogo va a ser 5, menos 1. Así que la respuesta correcta es la C. 19. Considere la siguiente información sobre la sección plana producto de la intersección de un cono circular recto y un plano perpendicular al plano de la base del cono que no pasa por el vértice. Con base en la información anterior, la sección plana que se forma mediante el corte del cono con el plano corresponde a... Para responder a esta pregunta, tenemos que conocer los 5 cortes de un cono, es decir, las 5 secciones planas que tiene. Número 1. Cuando el corte al cono es paralelo a la base, esto nos produce una circunferencia. Cuando el corte es oblicuo a la base y no la corta, se obtiene una elipse, que es parecido a un óvalo. Cuando el corte es paralelo a la generatriz, la sección plana obtenida es una parábola. Cuando el corte es perpendicular a la base y no pasa por el vértice del cono, que es la punta de arriba, la sección plana que se obtiene es una hipérbola. Y cuando el corte es perpendicular a la base y sí pasa por el vértice, la sección plana que se obtiene es un triángulo isósceles. Una vez explicado lo anterior, veamos que aquí se refiere a la sección plana producto de la intersección, que por cierto, intersección significa corte o cortar, producto de la intersección o corte de un cono circular recto y un plano perpendicular al plano de la base del cono, pero que no pasa por el vértice. Esto claramente se refiere a la hipérbola. Por lo tanto, la opción C es la correcta. 20. La medida de la altura de un cono es 12 y el diámetro de su base mide 8. Si al cono se le realiza un corte a la mitad de su altura con un plano paralelo a su base, entonces, ¿cuál es la medida del radio de la superficie del corte? Que nos digan que el corte se realizó a la mitad de la altura es muy importante. Cuando te digan eso, ten por seguro que el radio de la sección plana, que en este caso también es una circunferencia, va a medir exactamente la mitad del radio de la base. Y como el diámetro de la base mide 8, significa que el radio de la base mide la mitad, o sea, 4. Y como el radio de la sección plana es, a su vez, la mitad del radio de la base, quiere decir que la mitad de 4 es 2. Por lo tanto, la opción B, 2.0, que ahí le agregaron ese 0, es la correcta.
Y bueno, tal vez te estés preguntando, ¿y qué pasaría si no me dicen que el corte es a la mitad de la altura? En este otro caso, tendríamos que aplicar la regla de 3, que también podríamos decirle teorema de Tales. En este cono vemos que se forma un triángulo isósceles. Ahora, con su propia altura, vamos a cortar a este triángulo isósceles en dos partes iguales. Ahora tenemos a estos dos triángulos rectángulos, a este de la izquierda y a este otro de la derecha. Vamos a quedarnos con solamente uno de ellos. Yo me quedaré con el de la derecha. Ahora veamos que con la sección plana o corte se forma otro triángulo más pequeñito. Este triángulo más pequeño es un triángulo semejante al más grande. Saquemos a estos dos triángulos de aquí para que se puedan observar mejor. Ahora veamos cuáles son las medidas de estos dos triángulos. Del triángulo grande ya habíamos visto que su diámetro mide 8, por lo cual su radio mide 4. Así que esta línea de acá mide 4. En el triángulo pequeño, esa misma línea sería X, ya que corresponde al radio que nos están pidiendo. Del triángulo grande nos dijeron que su altura mide 12, así que este lado mide 12. Mientras que este mismo lado en el triángulo pequeño tiene que ser la mitad de 12, ya que nos habían dicho que el corte se realizó a la mitad de la altura. Así que este lado mide 6. Y ya tenemos toda la información necesaria para aplicar la regla de 3. La regla de 3 se puede acomodar de varias maneras, pero yo en esta ocasión la voy a acomodar así. Este 12 va a estar sobre este 6, ya que son lados correspondientes. Y esto va a ser igual a este 4 sobre esta X, pues ellos también son lados correspondientes. Observemos que las medidas del triángulo grande las coloqué arriba de cada fracción, mientras que las medidas del triángulo pequeño las coloqué debajo de cada fracción, según cada lado correspondiente. Ustedes también podrían haber colocado las medidas del triángulo pequeño arriba y las del grande abajo según correspondan. Eso no afecta en nada al resultado. Ahora veamos que este 6 que está abajo a la izquierda tiene que multiplicarse con aquel 4 que está arriba a la derecha. 6 por 4, 24. Ahora a este resultado lo dividimos entre el número que sobró, el cual sería este 12. 24 dividido entre 12 nos da 2. Y así hallamos de nuevo a la respuesta correcta, la B. 21. El corte de un cilindro circular recto por un plano genera una sección plana paralela a la base de esta. Si la medida del diámetro de la base del cilindro es 10, entonces la longitud de esa sección plana corresponde a... Para poder responder a esta pregunta es conveniente conocer las 4 secciones planas de un cilindro, o sea, los 4 cortes que tiene. Número 1. Cuando el corte se realiza paralelo a las bases, a la de abajo y a la de arriba, la sección plana que resulta de este corte es una circunferencia, la cual tendrá el mismo radio de las dos bases, es decir, será una circunferencia idéntica a la de abajo o a la de arriba. Número 2. Cuando el corte es oblicuo a las bases sin cortarlas, la sección plana que se obtiene es una elipse. Número 3. Cuando el corte es oblicuo a las bases y corta una de las dos bases, en este caso a la de abajo, la sección plana que resulta es una parábola. Número 4. Cuando el corte es perpendicular a las bases, o sea que corta a las dos bases, la sección plana que se obtiene es un rectángulo. Y por cierto, la medida del largo de este rectángulo va a ser la misma que la medida de la altura de este cilindro. Una vez explicado esto, veamos que aquí nos dicen que el corte se realizó paralelo a la base, o sea a las dos bases. Ahora podemos saber que este corte tiene que ser una circunferencia que va a tener el mismo tamaño, o sea, el mismo radio, que las circunferencias que forman a las bases. Ahora nos dicen que el diámetro de la base mide 10. Eso significa que el diámetro de la sección plana también tiene que ser 10, porque, como les dije, la medida del radio de la sección plana tiene que ser idéntica a la medida del radio de cualquiera de las dos bases, y como tienen iguales radios, por tanto,
tienen iguales diámetros. Ahora veamos que nos piden la longitud de esta sección plana. La longitud en este caso se refiere a la longitud de la circunferencia y la longitud de una circunferencia es el perímetro. Ahora recordemos que la fórmula del perímetro de una circunferencia es esta. Perímetro es igual a 2pi por lo que mida el radio. Pero ya que tenemos el diámetro, también podríamos aplicar esta otra variación de esta fórmula, que sería perímetro es igual a lo que mide el diámetro por pi. Así que, aplicando esta fórmula, primero hallemos al radio. Para hallar al radio tenemos que dividir al diámetro a la mitad. La mitad de 10 es 5, así que el radio mide 5. 2 por pi por 5, y eso nos da 10pi. O también diámetro por pi, que sería 10 por pi, lo cual nos da 10pi también. Como sea que lo hagas, la opción correcta es la B, 10pi. 22. La siguiente información es referida a una sección plana producto de la intersección de un plano con una esfera. Aquí podemos leer que la medida de O hasta M es de 8, mientras que la medida de M hasta P es de 10. Ahora nos preguntan cuál es la longitud de la sección plana. Longitud en una circunferencia se refiere a perímetro, por lo cual necesitamos al radio de esta sección plana. El radio puede ser la línea que va de O hasta N o de O hasta P. En este caso vamos a tomar la de O hasta P, ya que esto claramente es un triángulo rectángulo, en donde tendremos que utilizar al teorema de Pitágoras. Ya como dije en el video anterior, si no te acordás cómo usar al teorema de Pitágoras, aquí arriba te dejo el enlace otra vez, que te llevará a mi video del teorema de Pitágoras, que si lo ves, espero que te guste y que lo entiendas. Es evidente que aquí hay un ángulo de 90 grados, así que el lado que está al frente de ese ángulo siempre va a ser la hipotenusa. Este 10 es la hipotenusa, así que este 8 tiene que ser un cateto. Por lo tanto, el radio, el que va de O hasta P, es el otro cateto que falta. Entonces, este radio se encuentra así. Raíz cuadrada de 10 elevado a la 2, porque es hipotenusa y va de primera, menos 8 elevado a la 2. Y esto nos da como resultado 6. Por lo tanto, el radio de esta sección plana es 6. Ahora aplicamos la fórmula del perímetro de una circunferencia, 2pi por radio, y como el radio mide 6, es entonces 2pi por 6. El 2 multiplica el 6, nos da 12, y el pi se puede conservar, resultando en 12pi. Por lo tanto, la respuesta correcta es la A. Aquí nunca lo usamos, pero quiero que recuerden a la fórmula del área de un círculo. Es esta. Área es igual a pi por lo que mide el radio elevado a la 2. Y por ahora hemos terminado.